diferentes naciones de la tierra, primeramente en la comunidad cristiana en Barcelona, y también a todos los intercesores alrededor del mundo. Le estoy hablando a la eclesía, al cuerpo de Cristo, a los atalayas parados lo que digo yo, en los lugares altos, a los que están en la presencia de Dios, los que están escuchando, los que están mirando en el Espíritu, porque creo que son momentos decisivos y como lo decíamos el viernes en la escuela profética, hay que hacer que los tiempos del cielo, ¿verdad? Mejor dicho, que los tiempos terrestres se alineen al programa de los tiempos del cielo antes de la gran manifestación del día de Jehová. Y para eso estamos aquí, para eso hemos venido. Entonces, vamos a orar y así iniciamos la exposición de la palabra. En la mañana de hoy vamos a ser más estratégicos, vamos a ser gente que vamos a escuchar principios elementales para poder implementar en los días que vienen a nivel de intercesión, a nivel de acción y también a nivel de orden. Como ejército de Dios sabemos que sin orden no funcionamos y sin orden no avanzamos. Así que acompáñenme. Señor, te damos gracias porque esta mañana es una mañana gloriosa. Dios, un tiempo aperturado dentro de otro tiempo. En el nombre de Jesús me uno a los intercesores, Señor, alrededor de la tierra. En todo lo que es la eclesía, Dios mío, que tú has dejado sobre la tierra. Padre, levantamos nuestra voz, Dios Santo, entre cielo y tierra para declarar tu señorío sobre los territorios. Porque la tierra te pertenece. Tú eres el Señor. Tú la hiciste y tú la redimiste. Y a ti, oh Dios, damos honor, damos gloria, damos honra, Padre. Y te damos, Señor, el señorío, la entrada, el ingreso a cada territorio. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Y que tu nombre sea sobre todo nombre. Atamos las mentes de los que nos escuchan ahora en el nombre de Jesús. Para que toda red tejida en sus mentes de confusión, de mentira, del sistema anticristo cae en el nombre de Jesús. Y sus oídos escuchan para implementar en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy quiero hablarle de los intercesores que edifican. Como intercesores que edifican, porque ustedes son intercesores que edifican, debemos saber quiénes somos, cómo edificamos, qué estamos edificando, el diseño al que estamos nosotros alineados para edificar. Para eso quiero leer el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 66, el versículo 1. Me parece un versículo hermoso, pero desde allí vamos a partir hoy. Isaías 66, versículo 1. Dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor bendiga su palabra. Una de las cosas que necesitamos entender es que como intercesores necesitamos edificar. Pero cuando nosotros vemos las palabras de Dios hablándole a los edificadores, Él dice: dime, ¿qué me vas a edificar? Dime, ¿eres capaz tú de edificarme en un lugar donde yo, mi espíritu, pueda reposar? ¿Puedes hacerlo tú? ¿Es que acaso me puedes hacer un lugar mejor que el cielo? Intercesor, la pregunta es para ti. Cuando tú intercedes y estás en el lugar de rodillas o de pie X, yo no estoy hablando de oraciones ni de oraciones repetitivas. Yo no estoy hablando a oradores, me estoy hablando a intercesores, a gente que sabe que cuando se inclina está entre cielo y tierra, a gente que sabe que debe hacer decretos,
a gente que sabe lo que es una declaración, a gente que entiende el tiempo en el que está viviendo, el territorio donde fue puesto y el papel que está jugando. Entonces, mi pregunta es, usted como intercesor, ¿qué estructura le ha preparado para aquel que dijo Salomón que los cielos de los cielos no lo pueden contener? ¿Con qué estamos edificando nosotros? ¿Es que acaso Dios necesita una edificación de bloque, de soldadura? La pregunta allí que Dios le hace a su pueblo, porque no es al impío que se lo está haciendo, Dios se lo está haciendo a su pueblo. No se lo está haciendo a un ramo de personas no creyentes. Y utiliza una palabra y dice, donde ustedes me den reposo. La palabra ahí es un derivado de la palabra shalom. Si nosotros leemos el versículo, diría así. Jehová dice así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me tienes que edificar? ¿Dónde está el lugar de mi shalom? De mi reposo. ¿Dónde tú me vas a poner a mi reposar? Pero es un derivado, aunque no la palabra misma. Y me llama mucho la atención porque el saludo hebreo de shalom es que ellos se paran en la puerta y preguntan, ¿hay shalom aquí? Ese es el saludo judío. ¿Hay shalom aquí? Y eso está óigame bien, muy enhebrado con Génesis, cuando dice la Biblia que al séptimo día Dios reposó. Y también es la raíz de la palabra Shabbat, reposo, descanso. ¿De qué está hablando entonces el Señor cuando dice que nosotros como su pueblo podemos nosotros construir un lugar donde Él repose? Si tomamos el parámetro de Génesis, de donde sale la palabra Shabbat, la raíz del Shalom, quiere decir que Dios, que después que Él creó y puso todo en orden, es que Él descansa. Hay orden para que Él descanse. Donde tú lo estás invocando, el orden ya se ha manifestado para que Él descanse. En tu casa, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, hay shalom. En tus finanzas, hay shalom. Pregunto, ¿queremos invitar a Dios y que habite, pero hay orden? Hay una secuencia del orden de Dios en nuestros hogares. Déjenme decirle que todo desorden espiritual trae caos. Y el intercesor, nosotros como intercesores no creamos la paz como tal, pero sí alineamos los territorios y los tiempos para que el diseño celestial se imponga y en consecuencia el shalom se manifieste. O sea, nuestro trabajo a través de la oración y la implementación de la obediencia es el orden divino donde estamos. Y eso como consecuencia trae paz. ¿Hay shalom en tu casa? ¿Hay shalom en tu matrimonio? ¿Hay orden en tu matrimonio, en tus finanzas, en tus hijos? ¿Cómo nosotros como intercesores nos preparamos y estamos edificando? No nos preparamos, tenemos una nación por edificar. Venezuela está en estos momentos para los reconstructores, gente que deben alinear el cielo con la tierra, pero si sus vidas no están en orden, no pueden reconstruir nada. Y voy a compartirles algo que tuve en estos días, hace un día o 2 días, y lo compartí con Jorge. Tuve un sueño donde yo entré a una edificación, pero a Jorge y a mí nos dieron la parte de abajo, de los cimientos.
Y arriba, por supuesto, había otros apartamentos. Pero cuando nosotros ingresamos, aquello era un desastre absoluto y total. Y todo estaba sucio, inclusive las tuberías de arriba, de aguas negras, estaban rotas, de manera que cuando bajaban por allá algún sanitario, todo eso escurría por las paredes y nos llegaba abajo. Una cosa increíble, y nos dedicamos a limpiar. Y yo le decía a Jorge, no podemos dejar esto así, tenemos que limpiar, esto no se puede, esto no puede ser. Y había una mujer conmigo. Una mujer estaba conmigo. Y ella me decía, mira esto, Keila, mira esto, pero no me ayudaba. Ella no me ayudaba. Y me decía, mira, por aquí está corriendo el orín, mira, por aquí está roto, mira, por aquí está sucio. Pero ella no me ayudaba. Y Jorge Luis y yo empezábamos a limpiar. Porque íbamos a recibir a una persona. Y la persona cuando llega, le digo, no lo puedo tener aquí, esto está muy feo, esto está muy sucio, necesitamos limpiar esto. Y me dice, no te preocupes, yo me quedo, yo sé a lo que vine. Y inmediatamente también se unió. Pero ahí yo entendí algo importante. Hay personas que miran en lo espiritual, pero no accionan. Hay intercesores que oran, ayunan, vigilan, pero no hay cambios alrededor de ellos. Están impedidos por alguna situación que los hace inaccionar, por decir así. No accionan, hablan, dicen, pregonan, pero solamente son parlantes. No hacen más nada. Es que ni siquiera te dicen cómo hacerlo. Y eso debe romperse. Debe romperse. Porque eso no los hace efectivos. Al contrario, me habla de un nivel de limitación. Y eso es lo que en esta mañana creo que Dios va a romper de un golpe. ¿Qué es lo que edifica un intercesor? Cuando los intercesores nos hallamos en momentos difíciles, nosotros no vamos a salir corriendo y vamos a decir, ay no, esto no es para mí. No, hay que decir como Esther, para este momento yo nací, para este momento me levantaron, yo vine, fue a esto, como dijo Jesucristo. Que cuando ven algún desorden, ¡ay, no! Así no. No. Hemos sido puestos para este momento. Hemos sido puestos para que este caos desaparezca. ¿Qué hace el intercesor? Primero, ¿cómo edifica? Él va a discernir cuando hay desorden legal. Él lo discierne, desorden legal, emocional, espiritual. ¿Cómo? Porque él, al alinearse a la palabra, lo que no se alinea a la escritura, él va a decir no. Y ahí mismo, ahí es donde el intercesor decreta la palabra. No es que va a hablar de sus emociones, no. Él va a hablar del decreto de la palabra en su boca para establecer el orden de Dios. Al igual que el Génesis. La Biblia dice que el espíritu se movía sobre el caos, pero a través de la palabra, cuando dice, y habló Dios, y trajo orden. Los intercesores repetimos ese patrón. Identificamos los desórdenes legales, emocionales o espirituales, y a través de los decretos de la palabra de Dios en mi boca, automáticamente, como es sobrenatural y por el poder de Jesucristo, se alinea. ¿Qué vamos a edificar? Aquí es donde viene lo bueno. Como intercesores, edificamos legalidad espiritual para que las bendiciones tengan un asidero en el hogar o en las naciones donde estamos, o tengan un reposo.
Esto es importante que lo entendamos. Nosotros no podemos tratar de orar por bendición y a veces vamos a tener una cantidad de oraciones no contestadas. ¿Por qué? Porque no hay legalidad. Si no hay legalidad, es imposible que la bendición repose. Eso no va a pasar. Por eso es que Dios pregunta, ¿me puedes edificar para yo reposar? Señor, bendice mis finanzas, bendice. Y un desastre. Bendice mi salud y comiendo chicharrón y grasa todos los días. Señor, no. Tienes que edificar en legalidad. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios con asidero legal tenga un lugar donde reposar. Recordemos que si no hay una estructura donde esa bendición, que es la expresión del Dios viviente, repose, eso no va a pasar, se pierde. Por eso es que hay veces que hay cosas que se pierden, porque la estructura no era lo suficientemente firme o espiritual para soportar el peso de lo que se venía. Y aquí es importante que usted me escuche, en especial los intercesores. ¿A quién edificamos nosotros? Nosotros edificamos la eclesía. Edificamos a las familias. Y sabe que la palabra que se utiliza como reposo es importante, porque además de que es un derivado de la palabra shalom, es un derivado en femenino. O sea, es una labor y tiene que ver mucho la imagen del esposo. Me disculpan, que a veces estoy como griposa. Del esposo que haya en su esposa reposo. Cuando nosotros vemos a la esposa, la mujer, la esposa virtuosa, de la quien la iglesia, ¿verdad?, toma un tipo. Las esposas normalmente, ellas trabajan y edifican dentro de su casa de manera que los integrantes de su hogar hallen paz en sus paredes. O sea, un hogar no es una casa, es un lugar de refugio, es un lugar de paz, es un lugar de reconstrucción, un lugar donde la presencia de Dios beneficia a todos los demás. No es un lugar solamente bonito, no es un lugar solamente limpio, y no estoy desmeritando lo anterior, pero hay lugares que son bonitos y están limpios y no son hogares. No construyen a nadie. Son museos, son ornamentales, pero no edifican a nadie. No son ejemplo para nada. Venga a mi hogar y yo le enseño. Ese debe ser el decir de un intercesor. Venga a mi hogar y yo le enseño cómo se maneja mi casa, y así usted puede seguir el ejemplo de lo que es un modelo bíblico en el hogar. Esto es importante porque, tomando el tiempo en el que estamos, hay un rango militar en que debemos edificar en este momento a la eclesía. Pero si nosotros mismos no podemos con lo básico, no podemos tampoco con algo más de lo básico. Y es donde nosotros debemos entender que lo que vamos a hacer debe permanecer para la simiente, o sea, para las generaciones que vienen. ¿A quién edificamos? A la eclesía. ¿A qué rango? En este momento, a un rango militar. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que yo veo? Que muchas veces puede parecer que no nos permite edificar. A veces nosotros vamos a ver a nuestros intercesores. Si usted se identifica con esto, tómelo en cuenta. A mí me pasó. Y cuando me puede volver a pasar, digo, Señor, ayúdame. Que nosotros confundimos lo operativo con la asignación. ¿Cuál es tu asignación? ¿Cómo operas con respecto a ella? Hermana Keila, mi asignación está lo cual. ¿Cómo estás operando con respecto a ella? No, yo soñé, yo vi. Excelente, las visiones. Muy bueno.
¿Cómo lo implementaste? No podemos vivir, como dice un dicho, que intención no preña. ¿Ok? Nosotros como intercesores debemos definir lo fundamental de lo elemental. Lo voy a repetir, porque yo creo que aquí debemos focalizar nuestra visión. Necesitamos diferenciar lo fundamental de lo elemental. Y en el libro de Hechos nos hablan exactamente de la diferenciación que se tuvo que hacer en ese momento, Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles se vieron frente a decidir entre lo fundamental y lo elemental, atender las cosas en su orden y prioridad, sin descuidar ninguna de las dos, pero dándole a las dos cada quien su lugar. ¿Qué es lo que nosotros llamamos fundamental? ¿Qué es lo que la Biblia ve como elemental? Vean esto, en el capítulo 6 de Hechos, ellos vieron dos situaciones bien tremendas. Había un caos. Y voy a hablar un poquito de esto. El asunto era que las viudas de los griegos estaban, no tenían comida. La de los griegos. No está hablando de la viuda de los judíos. La de los griegos. ¿Qué sucede en este momento? Recordemos que los judíos vivían bajo el gobierno de los romanos, ¿verdad? En diferentes lugares. Muchas de esta gente no vivía en Jerusalén, pero con el llegar de los años, muchos se regresaron, muchos judíos por el asunto de obtener beneficios, sus esposos iban a las tomas, se hacían parte por decirlo así, de los ejércitos romanos, como es el caso de Pablo. El apóstol Pablo obtiene la ciudadanía romana porque sus padres o su papá, por decirlo así, tiene algún tipo de atisbo o de relación con este tipo de prácticas y obtienen ese tipo de ciudadanía. Esto estaba pasando. Y las viudas al regresar a Jerusalén se conseguían con que el sistema de atención estaba centrado en las viudas que estaban ahí adentro, mientras que las viudas griegas no tenían sostenimiento. Dice que se escuchó una queja, se escucha un rumor y esto llega a manos de los apóstoles. ¿Ok? Pero era importante. Óigame bien, era importante, pero no era fundamental. Escucha, intercesor. Y por eso es que los apóstoles dicen, nosotros no podemos servir a las mesas. No podemos. Necesitamos dedicarnos a la palabra y a la oración. Y ahí es donde nace el cuerpo del diaconado, que nosotros conocemos hoy, diáconos en griego, que es un servidor de mesas. No es que se desmerita, no. Pero recordemos que esto tenía que ver con una labor distributiva, porque no era que ellos iban y hacían un ágape un domingo y le daban comida, no. Ellos recibían y compartían por partes iguales. ¿Y qué hacen? Escogen a 3 personas que tienen un origen griego, porque los 3 tienen origen griego, escogidos los 7 tienen origen griego, de manera que pueda haber una multiplicidad y pueda haber también equidad. Pero ellos definieron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Para ellos no era, por decir, algo por despreciar el hecho de que las viudas estuvieran pasando necesidad, pero entendían que su principal papel era exponer la palabra y la oración. Y ahí es donde nosotros vemos cómo un problema real puede estar ante nosotros, necesitar solución, y para resolverlo nosotros no podemos hacerlo a cuestas de nuestra función. Quiero que me entiendan. No podemos hacerlo a cuesta de nuestra función. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy en día? Que mucha iglesia está trabajando en ámbitos sociales
se ha convertido en un organismo social y ha dejado lo fundamental. Y a veces nuestras reuniones están llenas de contenido social. Yo hace unos días estaba mirando un culto, un servicio, y lo que estaban dando era situaciones de comida, de cómo comer bien. Yo no estoy diciendo que esté mal. Escúcheme bien. No estoy diciendo que esté mal. Una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la labor de un intercesor. Que no tienen nada que ver con lo que en este momento ameritamos. Pero a veces nosotros dejamos los problemas y nos cuesta y ponemos a un lado nuestra verdadera función. Quiero ser entendida en este momento. ¿Qué es lo fundamental? Lo innegociable, lo eterno, lo que sostiene la estructura espiritual. Por eso los apóstoles dijeron, nosotros nos vamos a dedicar a la palabra y a la oración. ¿Qué es lo elemental? Es lo operativo, lo práctico, lo temporal, lo que hace que el sistema pueda funcionar a nivel terreno. O sea, el poder alimentar a todos por igual, ¿verdad? Darles de comer a las viudas, tanto las griegas como las judías, que ellos estaban sosteniendo, de manera que no se interfiriera y pudiese la iglesia seguir creciendo como venía creciendo con la predicación de los apóstoles. Porque el crecimiento a la iglesia no se lo dieron las mesas. El crecimiento a la iglesia neotestamentaria no se lo dieron las bolsas de comida, ni tampoco las ayudas sociales. Se lo dio la palabra y la oración. Por eso ellos no podían descuidarla. No es justo, como dijeron los apóstoles. Esto quiere decir que mi relación con lo eterno me deja observar el diseño y la dirección legal. Y los dones que Dios me da me ayudan a proveer el vehículo físico para sostener el diseño. Necesitamos entender eso. Amados, necesitamos entender eso. Porque nosotros estamos en una edad de intercesores en donde podemos definir el diseño y la dirección legal para proveer a través de nuestros dones el vehículo físico y la sostenibilidad del diseño. Yo espero darme a entender con esto. No le estoy hablando a niños, no le estoy hablando a bebés, le estoy hablando a gente que sabe orar, interceder. Vamos a tomar un ejemplo. El ejemplo más vivido de las Escrituras está en Noé. Él, escúchame, él trabajó con recursos. Él trabajó con medidas para la sostenibilidad de lo eterno. Pero él definió qué era, óigame bien, qué era lo importante, qué era lo fundamental y qué era aquello que es elemental. O sea, los elementos propios para que lo fundamental pudiese seguir. Y nótese que la palabra Noé significa reposo. El nombre Noé significa reposo, descanso. Vean, él tenía que producir un orden para que esa bendición de salvación pudiese darse. ¿Qué era lo que realmente era importante para Noé? Construir el arca, solamente. Lo fundamental para Noé era obedecer y caminar con Dios. La relación con lo eterno. Eso era lo fundamental. Porque así lo hubiese hecho el arca en desobediencia, no hubiese servido. Pero como caminó en obediencia, Dios le dio un diseño. Ese diseño que Dios le dio en esa relación que tenía con Dios, le dio sostenibilidad a la visión. Escúchame,
lo importante Noé no era la construcción del arca. Lo importante Noé era la obediencia a aquel que le dio las medidas del arca. Entonces, ¿qué es lo fundamental para Noé? La obediencia y el caminar con Dios. Ahí recibió el diseño. ¿Qué fue lo elemental para Noé? Los suministros que él tuvo que buscar para darle a los animalitos, fabricar los lugares de almacenamiento, la brea y todo eso para que no se hundiera el arca, para sostener lo que tenía que vivir. Pero él pudo, inclusive, yo me imagino a Noé viendo la ventilación para los animalitos. Pero si él hubiese descuidado también lo elemental en el arca y solamente hubiese obedecido sin implementar, mira, hubiese fracasado también. Ese equilibrio es importante, amados, es muy importante. Intercesores, escúchenme. Estoy hablando a los intercesores. ¿Qué es lo que debe hacer el intercesor, el edificador? Primero entiende los tiempos y sabe que la intercesión tiene que ser sostenible. Calcula el costo. ¿Cuál es el costo de tu intercesión? Hay un arrebato de emoción y lloro, me tiro al piso, voy unos días y después abandono el lugar. No. Lo fundamental es esa relación y ese diseño que Dios te da. Lo elemental es que te sientas, calculas el costo, entiendes los tiempos y construyes, haces un carro, por decirlo así, un vehículo físico que sostenga lo fundamental que es la intercesión en un lugar. Algo aprendí. Y es la capacidad de adaptabilidad que debemos tener como intercesores para los distintos tiempos en los que Dios nos pone. Muchas veces las intercesiones no van a tener el mismo rango de acción que tuvieron la semana pasada. A veces hasta los lugares pueden cambiar, pero no se pueden abandonar si sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos y lo que construimos. Yo le hablo a gente entendida. ¿Cuáles son esos perímetros en los que el intercesor debe afianzarse en estos momentos? Además de que debe calcular el costo del trabajo de intercesión. Por eso es que, mire, cuando nosotros vamos a los rangos militares del intercesor, usted se imagina a un militar que lo envían a tomar un perímetro. Él debe estar vigilante. Y se imaginan que ahí la va y la envían y dice, ay no, mi compañero no me acompaña. Se imaginan a un militar con ese carácter. Ay no, lo que pasa es que yo voy sola. Nadie me ve, nadie me escucha. Ese no es un rango militar. Además, ese es para la generación de cristal que está allá afuera. Usted y yo no somos generación de cristal. Nosotros somos generación de rey. ¿Qué es lo que debemos edificar primeramente nosotros dentro de nosotros para edificar a la iglesia? Lo que es la nacionalidad eterna y la identidad de la iglesia. Identidad. Por eso es que ahí mismo en el capítulo 66, en el versículo 22, dice, porque los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí. Hay cosas nuevas que Dios va a hacer. Dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Hay cosas que nosotros estamos haciendo que van a tocar generaciones que aún no han nacido. Así que no pierda su tiempo en sus malcriadeces y póngase a hacer el trabajo que Dios le dio. ¿Ok? Y ya deje ese estigma de estoy solo, soy chiquito. No.